Bueno, un poquito la idea de esta charla es que nos vayamos con una mirada un poquito más alentadora sobre la frustración, que tantas veces, eh, más que aliada, se transforma un poco en enemiga. Y para empezar, creo que es bueno esto, al menos un poquito de qué es lo que entendemos por frustración. En primer lugar, la frustración es una respuesta emocional, que esto es lo que sobre todo me interesa que al menos todos registremos, y que esta respuesta emocional puede ser muy variada también dependiendo un poco de la personalidad de nuestros hijos, la personalidad del niño al cual se esté frustrando, e inclusive de nosotros como adultos. Está claro que todos, de diferentes maneras, hemos experimentado frustración, ¿sí? Eh, y la manera de expresar esa frustración puede ser también, como decíamos, a medida que vaya avanzando vamos a ir entendiendo de por qué esto de que la podemos expresar de manera muy distinta. En general uno asocia la frustración con el enojo, pero muchas veces tiene que ver con la desesperanza, con la tristeza. Inclusive puede haber actitudes de evitar la experiencia o esta emoción desagradable que uno tiene ante los momentos de frustración. Y todos estamos de acuerdo que no nos gusta sentirnos frustrados, inclusive si lo podemos evitar, mucho mejor. Pero lo que sí, de hecho, mientras hacía la presentación y un poco también te traía a colación experiencias también de mi familia, experiencias mías. Me acuerdo de chica que, no sé, cuando tendía la cama, muchas veces realmente no me salía y me generaba tanta frustración que no pudiera tender la cama, que lo que menos hacía era tender bien la cama, la terminaba teniendo mal o terminaba haciendo un bollo, ¿no? Como que uno puede inclusive tener esos recuerdos de cosas que no le salían y que realmente lo frustraban. Entender un poquito de que todos la hemos experimentado no quiere decir que todos sepamos cómo gestionar estos momentos de frustración. Entonces lo importante justamente es poder aprender hoy cómo podemos acompañar mejor a nuestros hijos a gestionar. A mí me gusta más que tolerar, a cómo gestionar la frustración. A ver, me parecía un poco bueno este chiste porque, bueno, también uno con humor también hace que algunas cosas uno las recuerde después un poquito más. Sin el contexto del cual hoy estamos como padres, ¿no? Y como docentes en la tarea de educar, sin entender y analizar seriamente cómo es nuestro contexto, va a ser muy difícil que podamos trabajar, tanto sea la frustración como cualquier otro desafío que nos acontezca con nuestros hijos. ¿Y esto a qué me refiero? ¿No? Porque si bien todos nos hemos frustrado alguna vez, y nos vamos a seguir frustrando, es verdad que no nos han enseñado cómo gestionarla. De hecho, si uno tiene ese recuerdo de cuando era chico, muchas veces se frustró, bueno, medio como que, nada, o me las arreglaba como podía, o terminaba enojado y tal vez nadie se enteraba y como que tenía que salir del enojo, después tratar de resolver eso que me había frustrado. Y si bien está claro que ni todo pasado fue mejor, hoy el presente que tenemos es el mejor para nosotros y para nuestros hijos. Es verdad que hoy, sin entender el contexto en el que viven nuestros hijos y en el que vivimos nosotros como padres, no vamos a tal vez tener las herramientas adecuadas para poder acompañar en esta tarea de acompañar a nuestros hijos en la frustración y en tantos otros desafíos que van teniendo en el día a día. Hoy vivimos en un mundo donde no está teniendo muy en cuenta esto de frenar, ¿no? De poder, como un poco la idea era esto de que la frustración existió siempre, ¿no? Y va a seguir existiendo. Antes, ¿qué era lo que pasaba? ¿Se resolvía? Sí, puede ser que se resolvía, no sabíamos cómo, pero terminábamos resolviendo muchas situaciones que nos frustraban. Y no importaba esto de cómo la resolvíamos. Teníamos que resolver, ¿no? Un montón de situaciones. Pero hoy el contexto en el que viven nuestros hijos no les estamos brindando por muchas razones. Acá yo quise poner algunas, como por ahí tal vez para reflexionar, pero bueno, este exceso de consumismo, ¿no? Como que realmente a nuestros hijos muchas veces les estamos dando cosas, les estamos dando experiencias, estamos generando, sí, necesidades que no tienen, esta falta de tiempo que muchas veces como papá también nos cuesta gestionar, porque para realmente educar necesitamos tiempo para cuando nuestro hijo tiene un berrinche, para cuando el hijo se frustra, cuando nuestro hijo nos viene a contar algo, bueno, para muchas situaciones cotidianas necesitamos ese tiempo, y a veces nos encontramos como padres más que conectando, gestionando todo el tiempo, ¿no? Cosas llevadas, traídas, comprar, que tengo que llevar, bueno, y nos falta muchas veces conectar y estar disponibles para cuando las cosas a veces no salen tan bien. ¿Y qué es lo que pasa?
nos viene muchas veces este sentimiento de culpa, ¿no? Como de lástima, pobrecito, ¿no? Como que realmente todos evitamos, una cuestión natural, el dolor. No queremos que nuestros hijos sufran. Entonces, una cuestión natural, tendemos a protegerlos, ¿no? Pero este tiempo en el que vivimos un poquito acelerado, donde los papás a veces estamos un poco más estresados, donde muchas veces vamos por arriba de los problemas porque no tenemos tiempo para resolverlos, ¿no? Cuando de repente tenemos alguna situación de un hijo, hasta que a veces no la vemos como muy evidente. A mí a veces en la clínica me suele pasar que tengo a veces muchas consultas los lunes, ¿no? Los lunes como para sacar turno, porque bueno, después de haber pasado el fin de semana y donde realmente uno está con sus hijos y está más tiempo, a veces empezás a ver problemas o dificultades o desafíos, a veces no son problemas graves, pero esos desafíos están en ese compartir, ¿no? No toleramos el berrinche, ¿no? Como que queremos que pase, ¿no? Como que todas las cosas que nos desagradan por naturaleza tendemos a evitarlas. Y entonces a veces un poquito me ponía este planteo también a mí como mamá, porque por supuesto que a mí también me interpela y también me ayuda muchísimo cuando preparé esto para trabajarlo yo también, pero a veces como padres queremos demasiado y somos nosotros los que carecemos un poquito de autocontrol y somos los que por ahí muchas veces no acompañamos bien en este proceso de la frustración, ¿no? Hoy porque en general, hoy en concreto nos toca este tema. Y solemos tapar los problemas o desafíos con cosas o con actividades, ¿no? Y esto muchas veces como que tenemos miedo de que nuestro hijo sea el único. Entonces, ahí vamos como tratando de correr y nuestros hijos a veces también sin darse mucho cuenta de todo el valor que tiene cuando las cosas no salen como esperan. Yo los quería invitar un ratito a pensar, y si quieren pueden ir escribiendo en el chat, pero porque me parece bueno y tal vez el ir leyéndolas también va a nutrir a la charla a medida que avancemos. ¿Cuáles son esas situaciones cotidianas donde se encuentran evitando situaciones de espera, ¿no? Que tenemos que esperar, o cuando realmente, cuáles son esas situaciones donde no toleramos la frustración? Si se les ocurre y hay alguna idea cotidiana que quieran compartir, las pueden ir poniendo en el chat, y yo por ahí puedo ir tomando algunas para ponerlas a modo de ejemplo. Esto porque me interesa un poco porque la idea que también de estas situaciones cotidianas nosotros podamos sacar herramientas y desde esas situaciones que les pasan a ustedes, es que ustedes puedan ver, bueno, de a poquito, cómo podemos gestionar mejor esas situaciones que a veces no suelen ser tan agradables. Hay muchas veces, esto era como un poco, yo también lo había puesto de ejemplo, de que yo al menos lo refería a situaciones que a mí a veces me pasan, que cuando nuestros hijos no se quieren, ¿no? Cuando estamos como un poquito con el tiempo justo, y a veces vamos en esto sin marcar el tiempo ay, perdón. Cuando no llegamos a todo, que nos suele pasar que no llegamos a todo, es importante que al menos podamos llegar, además acá en reiterativa, a lo importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Poder discernir qué es lo importante, tenemos que tener una mínima planificación y tiempo, sobre todo cuando nuestros hijos se frustran, ¿no? Que no tengamos que salir siempre al rescate. ¿Y esto a qué me refiero? Por ejemplo, yo lo llamo muchas veces el tiempo extra emocional. Cuando a veces arrancamos a la mañana, ¿no? Vamos siempre como con el tiempo muy justito. Y ese tiempo muy justito hace que cualquier margen de error, ¿no? Que nuestro hijo de repente no le salga algo y se pueda enojar y pueda inclusive entrar en una situación de frustración, no tenemos mucho tiempo para poder gestionarlo. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Rescatamos muchas veces a nuestros hijos. Y esto es muy importante en todo lo que es educación, porque en general muchas cosas se juegan con un poquito de tiempo. No quiere decir que uno a veces tiene que estar, ¿no?, largas horas charlando y conversando con el hijo cuando se está frustrando, pero a veces necesitamos un mínimo tiempo que a veces, uno a veces lo puede hasta inclusive cuantificar en esto de que a veces es un minutito, 2 minutitos más, donde necesitamos tener ese tiempo de reflexionar y que de esta manera, en esa frustración, se transforme en algo que se pueda gestionar y que no lo tengamos que todo el tiempo evitar. A mí a veces particularmente me pasa cuando a veces mi marido se va de viaje y cuando me toca que tengo que estar con los chicos y que a veces no llego, bueno, siempre tengo como ese plus, no siempre lo logro, pero ese plus extra porque me van a surgir muchos imprevistos que tiene que ver con la falta de maduración de los hijos, de que muchas veces no pueden gestionar determinadas actividades y se enojan, para poder resolverlo mejor y no siempre tener que yo
ponerle el uniforme a cada uno, atarle los cordones, ¿no? Entonces esto es como que a veces nos puede servir cómo venimos de tiempo. ¿Realmente estamos dándole ese tiempito para poder gestionar o estamos como muchas veces corriendo? Y acá, que si bien todos lo sabemos, ¿no? Pero a veces en este mundo un tanto acelerado, y a veces también como padres, que nos pasa, confundimos a veces la felicidad con alegría, inclusive de nuestros hijos. La alegría sabemos que es una emoción, ¿no? Es una emoción que surge por determinadas, es momentánea, ¿no? No necesariamente uno puede estar muy feliz y no necesariamente estar acompañado de la alegría. Y la felicidad realmente está en el mientras. ¿Y acá en qué me quiero detener? Porque la percepción del niño, a diferencia del adulto, está en el presente. O sea, ellos están en el ahora. Nosotros, como adultos, nos encontramos muchas veces entre lo que dejamos de hacer, o sea, entre el pasado, aquello que deberíamos haber hecho o que dejamos en nuestra casa y que uno se acuerda que debería haber hecho, y lo que tenemos que hacer en el futuro. Y pocas veces estamos en lo que nos tenemos entre manos, ¿sí? Entonces, muchas veces no terminamos como de disfrutar y a veces también confundimos muchas veces a nuestros hijos con esto de la alegría y la felicidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos empachando a nuestros hijos con cosas que no, como un poco decíamos al principio, ¿no? Que no necesitan, todas esas pequeñas cositas que por ahí nos piden, se las damos, ¿no? ¿Y esto qué es lo que va generando con el tiempo? Hoy cada vez está más confirmado, inclusive a mí también a veces me pasa con chicos más adolescentes, que hay un alto porcentaje de chicos que hoy llegan a consulta por no saber qué es lo que realmente los motiva, qué es lo que quieren. Y esto se debe muchas veces a este empacho por tenerlo todo, ¿no? A este dolor de panza de recibir cosas que no eran necesarias. Y esto con el tiempo va generando un embotamiento, un aburrimiento, ¿no? Uno ve con chicos como cierto hasta apáticos, ¿no? Como que si pareciera que les da todo lo mismo. Y tiene que ver con esto, con un embotamiento hasta inclusive de cosas tanto materiales como en actividades que no dejamos que tengan esa posibilidad de poder desear, que ahora también lo vamos a ir de a poquito profundizando un poquito más. ¿Cuál es la buena noticia? ¿No? Y que creo que eso también es lo bueno de a veces de algunos temas, es que como padres no tenemos que, en este caso, hacer demasiado, ¿no? Con que no estorbemos y no nos estemos entremetiendo en todas las cosas, a veces es corrernos un poquito al costado y dejar que las frustraciones aparezcan, ¿no? Claramente uno no va a generar frustraciones, uno no busca que nuestros hijos se frustren, pero ya de por sí ellos van a tener muchas situaciones cotidianas donde se van a frustrar. No me puedo atar los cordones, no me puedo subir el cierre del buzo, no me puedo hacer bien la tostada, bueno, y millones de situaciones donde el chico se va a corroborar de que eso que él tenía planificado que le salga no le va a salir. Acá las madres sobre todo, porque bueno, la mamá por naturaleza tiende a proteger mucho más a los hijos, inclusive esto lleva a que muchas veces nos dé más miedo, ¿no? Que no los dejemos intentar, y eso hace que de a poquito, también dependiendo de la personalidad y el carácter de nuestros hijos, logremos que nuestros hijos no se animen, ¿no? Después dependerá de cada uno de los hijos, hay chicos que por ahí son más temerarios, se animan, y bueno, al margen de que mamá sea miedosa o de que mamá no lo deje, igualmente lo va a intentar, pero bueno, qué importante es aprovechar esas esperas en el médico, ¿no? Que por ahí uno, ¿no? Como que todos tenemos esa tentación hoy de, bueno, qué fácil es darle el teléfono, darle la tablet, y que nuestros hijos en ese momento donde puede realmente aprender a gestionar la espera, la impaciencia, el que no todo es como yo quiero, el que de repente tengo que pensar en que tengo que hacer esta cosa aunque no me guste, bueno, la espera en el médico, un viaje, cuando tiene que hacer un viaje largo, ese regalo, ¿no? Ese regalo deseado y esperado, no hay nada, uno puede tener ese recuerdo de cuando deseó tanto un regalo, deseó esa, yo a veces hago ese ejemplo un poco sonso, pero creo que también es bastante realista de que esto hoy con que uno puede alcanzar y comprar todo, al menos esa sensación de que, bueno, uno quiere conseguir la bicicleta, me entra a Mercado Libre, puede llegar a conseguir la bicicleta,
en tantas cuotas, bueno, es negocio, y a veces no dejamos ni que nuestros hijos deseen ese regalo, es porque tenemos la oportunidad, lo hacemos, porque encima después nos va a salir más caro, bueno, entonces nuestros hijos de a poquito, como decíamos, están teniendo hasta esta poca tolerancia de tener que esperar algo que es bueno, ¿no? Y sabemos que todas las cosas que en el fondo necesitan esfuerzo, y que realmente dan satisfacción, tienen mucho de espera, tienen mucho de trabajo, tienen mucho de, inclusive de frustrarnos, ¿no? Esperar en el súper. Bueno, hay tantas situaciones que realmente uno puede aprovecharlas para que nuestros hijos aprendan de a poquito a ir gestionando, ¿no? Y acá simplemente quiero hacer también una aclaración, porque a veces nos puede pasar como mamá decir, bueno, esto no quiere decir que uno de vez en cuando pueda ayudar, inclusive aunque nuestro hijo lo pueda hacer. A mí en particular hay un hijo que siempre me pide que le haga la tostada a la mañana. Claramente que la puede hacer él solo, pero bueno, hay situaciones donde, bueno, si tengo el tiempo lo puedo hacer, nada, lo hago porque le gusta más la tostada de mamá que la tostada hecha por él, pero va a haber muchas otras situaciones donde las tendrá que hacer él, y bueno, que la gestione y que la haga, y que a veces no le saldrá todo bien, y habrá veces que le saldrá muy rica, ¿no? Pero tener que aprovechar de que todas aquellas cosas que realmente puedan hacer ellos, dejar que las hagan. Acá un poquito esto que también tenía que ver con un poco con el título, como que la idea es que después de este encuentro uno se vaya a decir, bueno, che, qué bueno, que todas estas situaciones que se encuentre mi hijo de frustración, le puedo estar viendo muchas cosas positivas, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios ya como para ya empezar como a animarnos un poquito? Que lo veníamos diciendo, esto de aprender a esperar, ¿no? De que las cosas no son como uno quiere cuando uno quiere. Esto tiene un impacto directo con el cerebro. Está cada vez más estudiado que el lóbulo prefrontal, lo voy a decir un poquito más adelante, pero que tiene que ver con todo lo que es la voluntad, ¿no? El poder postergar un beneficio por un beneficio mayor, poder postergar una satisfacción momentánea por un beneficio mayor. Pensemos esto si no queremos que nuestros hijos el día de mañana estudien, formen una familia, se esfuercen en un trabajo, ¿no? Qué importante es que tengan muchas experiencias de frustración para que realmente de a poquito puedan ir también aprendiendo a gestionarla, y que cuando realmente les toquen otras situaciones más complejas, a medida que vayan creciendo, hayan tenido este entrenamiento previo en casa, ¿no? Forja el carácter, ¿sí? Los ayuda a ir saliendo un poco de su yo personal. Las cosas no son siempre como yo quiero y como a mí me gustaría que salgan, ¿no? Esa realidad de que no me sale y que tengo que intentar más de una vez es muy importante para que nuestros hijos maduren y se den cuenta de que, bueno, no son ellos los que siempre van a poder. Muchas veces van a tener que pedir ayuda, van a tener que recurrir a alguien, bueno, en fin, como que es muy importante esto, ayudarlos a que de a poquito registren el otro, ¿no? Los va haciendo más sensibles, porque también ellos al experimentar que se frustran y que las cosas no salen, también pueden inclusive poder comprender cuando un hermanito tampoco le sale, ¿no? Y de repente poder ayudar a este hermanito, eh, y nos pone más vulnerables, o sea, que las cosas no nos salgan, es algo muy bueno inclusive como seres humanos, ¿no? Más inteligentes, porque bueno, también cada vez está estudiado de que el coeficiente intelectual, que uno a veces lo mide y dice, bueno, tanto coeficiente intelectual antes estaba más asociado como a una determinada cantidad de áreas que uno se destacaba, hoy tiene que ver mucho con las habilidades blandas, ¿no? Con esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, esta capacidad de poder sociabilizar. Bueno, hay un montón de situaciones que la frustración nos viene a enseñar y que es muy importante que la vayan gestionando desde muy chiquitos. Los hace más fuertes, y acá ponía un poco esto de fuertes y vulnerables, porque alguien fuerte es alguien que también fue atravesando y pudiendo atravesar muchas situaciones que no eran tan fáciles, ¿no? El aprender, aunque uno le parezca algo tan sencillo como el aprender hoy a atarse los cordones o aprender a andar en bicicleta, bueno, tuve que haber tenido varios golpes o muchas veces que se me desataron ni bien los preparé, para darme cuenta de que si seguía insistiendo y perseveraba, bueno, iba a poder lograr andar en bicicleta o atarme mejor los cordones, ¿no? Esto de que necesitamos de otros para regularnos, que esto es muy importante en los chicos chiquitos. Los chicos chiquitos, sobre todo menores de 6 años, está cada vez, además se ve inclusive cuando
en el cerebro, hasta como las emociones, están mucho más visibles, se pueden hoy como identificar, y como que abarcan mucho más de lo que es la parte como racional. Ahora en el segundo punto ya vemos un poquito cómo funciona con el cerebro, pero son mucho más emocionales que racionales, ¿no? Todos lo hemos comprobado, ¿no? Ante la mínima se enojan, se frustran. Bueno, entonces qué importante es que a poquito todas esas emociones las podamos ir acompañando, las podamos ir regulando para que ante esos desafíos, que muchas veces no van a salir, no sea siempre la primera reacción un enojo, una patada, un revolear el juguete, un revolear el buzo, ¿no? O un berrinche tirado en el piso. Qué importante es que a poquito los acompañemos a ir regulando todas estas emociones que salen de la frustración, ¿no? Pero para esto tiene que haber tenido muchas situaciones. Por eso siempre digo, si hay chicos que suelen, ¿no? Que por ahí a veces papá me dice, pero es que se frustra todo el tiempo, pierde y se enoja, que se cae de la bici y no quiere volver a intentar, como que nada, es muy orgulloso. Bueno, no es que es muy orgulloso, podrá ser, eso no vamos a ponernos a indagar ahí, pero sí sabemos que este chico necesita muchas experiencias de frustración para poder ir forjando su carácter y ir dándose cuenta de que va a tener que, nada, aprender a gestionar un poco esto porque le va a pasar muchas veces que las cosas no salgan como espera, ¿no? Y esto de aprender el error. ¿Qué mejor oportunidad cuando son chicos de que realmente aprendan de que los errores y aquellas cosas que no nos salen son una gran oportunidad de aprendizaje? Esto cada vez lo está diciendo más la neurociencia, no lo digo yo, de que en general, y ahora me quiero ir un poquitito al siguiente punto, pero esto de, no quería como dejar de resaltar esto de qué importante es que entrenemos en casa, ¿sí? A veces pretendemos entrenar a nuestro hijo cuando está en situaciones públicas, o entrenarnos, o educar a nuestro hijo cuando está en situaciones, se frustró en un cumpleaños y ahí queremos como que, viste, haga su mejor versión. La realidad es que las oportunidades que más tenemos es en casa. Ahí es donde necesitan de nuestro tiempo, de nuestra compañía, de que los ayudemos a regular, para que después, bueno, cuando pase en otro lugar, hayamos entrenado un poquito. Y pensémoslo a medida que van creciendo, ¿no? Si fuimos entrenando en casa, qué mejor, para medida que vamos creciendo, nos va dando una gran seguridad. Y acá, regulación emocional y frustración. ¿Y a qué quería ir un poquito con esto, no? Sobre todo, se observó en niños de entre 9 y 11 años, que se hizo como un estudio bastante largo y complejo, que aquellos niños que tenían un mejor manejo de frustración tenían mejores resultados en comprensión lectora y cálculo matemático. ¿Qué quiere decir? ¿Que estos chicos no se frustraban? No, por supuesto que se frustraban, pero aquellos que tenían una mejor tolerancia, o mejor, sí, una mejor tolerancia a la frustración, tenían mejores resultados. Y esto también está relacionado con la regulación emocional, ¿sí? Y esto lo tenemos que ir viendo según etapas. Yo acá quería poner un poquito la imagen de diferentes edades, porque si uno se pone a pensar, acá tenemos un bebito chiquitito que está aprendiendo a caminar, uno un poquito más grande que ya se ve que se maneja en un monopatín, y otro que ya está teniendo estas capacidades de poder, ¿no?, vestirse y demás. Acá en este del nenito chiquito, se me vino, yo tengo una hija de 1 año y 5 que hace poquito se largó a caminar, y tenemos un perro chiquito. Y muchas veces, cuando se empieza a caminar, se le mete en el medio del camino, y esto le genera mucha frustración, porque ella está haciendo todo su esfuerzo para querer llegar a donde quiere llegar, y el perrito se le mete y no puede avanzar, y se enoja y muchas veces se tira. Como me empecé a dar cuenta de que si yo al principio lo corría al perro, lo retaba, ella era como que inclusive siempre estaba esperando que yo que le corra al perro, que lo rete, que le haga un poco de espacio. Me di cuenta que lo que yo tenía que ayudarla, más que de vez en cuando, por supuesto, a correrle el perro porque le estorbaba, pero era también ayudarla a ella a que avanzara, y que tal vez de a poquito ella pueda correr, ¿no? En este caso, el perrito que la molestaba, y nuestra cara, ¿no? Nuestra forma de cómo acompañamos esa emoción desagradable que les está generando porque no pueden hacer eso que ellos esperan, le fue también inclusive cambiando la cara a ella, ¿no? Otra actitud ante esa dificultad que sigue siendo la misma, ella va agarrando cada vez más confianza, pero qué importante es en muchas situaciones cuál es
manera de acompañar esa frustración que van teniendo, ¿no? Esto, como siempre decimos, ¿no? Esa cara, ¿vieron cuando los chicos se caen y uno dice, ¡Ah! ¿Qué te pasó? Y como que uno le da un énfasis aún más grande y eso hace que nuestro hijo lo interprete como que si fuera más grave. Bueno, nosotros somos todo el tiempo ese espejo que los ayuda también a regular, para bien o para mal, ¿no? Todas esas emociones que vienen ante los desafíos, que puede ser el aprender a caminar, como puede ser el aprender a andar en bicicleta, y tantos otros desafíos que tienen del día a día y que implica inclusive mucho esfuerzo de parte suya, ¿no? O sea, porque a veces podemos caer en la tontera de, ay, no es tan grave, no pasa nada, no. Siempre en este sentido hay que validar, comprender, pero entender que no es lo mismo el cerebro de un chiquito de 2 años, es bastante obvio lo que digo, pero a veces, ¿no? Como que uno se acostumbra y pretende cosas que en el fondo no van a ocurrir, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión madurativa. Y acá era donde quería ir un poquito como con el ejemplo concreto. Un hijo se frustra, perdí, no me salió lo que quería, ¿no? Pensemos en cualquier situación concreta que realmente un hijo se pueda frustrar y que pueda sentirse inclusive con mucha bronca, aunque a uno le parezca que es una tontera, ¿no? Esto va a depender mucho, que lo voy a decir más adelante, pero del carácter y el temperamento del hijo, ¿no? Se frustró, algo no le salió. Qué importante es primero, más que negar esto, es, che, te entiendo, sí, la verdad, qué bronca, ¿no? Qué bronca, o sí, qué macana que no te salió como hubieras esperado. Validamos, ¿sí? Esto ya de por sí genera un poco de alivio. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Modelamos, porque muchas veces nos quedamos solamente en esto como que, ay, qué pena, como que resaltamos solo esa emoción, ¿no? La validamos, pero después el chico necesita que se la ordenemos. Uno como adulto necesita que ordenen, no sé si les pasará muchas veces, a mí a veces me pasa que de repente algo que me pasó lo sobredimensiono y digo, qué bien que me venga alguien de afuera y que me diga, no, pará, o sea, no, todo bien, o sea, te entiendo, pero no es tan grave, tranquila, ¿no? O sea, bueno, pensemos si nosotros como adultos, ya teniendo un montón de habilidades, imaginemos nuestros hijos, cuántas situaciones necesitan de frustración, de que los comprendamos, pero que después lo moderemos y le demos ese modelaje, que somos nosotros el que modelamos un poquito de cómo van percibiendo esas cosas que pasan, ¿no? Esto es grave, esto no es grave, ¿no? Dar como orden de criterio, no da todo lo mismo según la edad, pero no es lo mismo en un chiquito de 4 que no se puede atar los cordones, que en un chiquito, ¿no? de más grande que realmente... Dale, ahí a cerrar la puerta. Entonces, esto tenemos todo el tiempo como oportunidades para poder modelar y validar a nuestros hijos. Ahora vamos a un poquito, acá era lo que donde yo quería ir a resaltar, o mejor dicho, como a darle esa importancia del cerebro, ¿no? Porque a veces es como que si ponemos al cerebro en relevancia es como que pareciera que es más importante, pero porque tiene una relación muy directa. Nosotros los adultos somos esos amortiguadores. Dale. Somos esos amortiguadores en situaciones, sobre todo cuando son muy chiquitos, de, por ejemplo, cuando se caen, de que ese golpe no sea tan de tanto impacto, entonces no vamos a dejar que nuestros hijos se frustren. Por ejemplo, tienen hambre, bueno, por supuesto que vamos a tratar de ayudar a que nuestros hijos no tengan hambre, ¿no? Sobre todo cuando son chiquitos. Vamos amortiguando muchas situaciones de estrés, pero a medida que van creciendo, la idea es que esos amortiguadores cada vez vayan siendo menos, ¿no? Qué importante es esto de ayudarlos a regular, a madurar a medida que van creciendo, ¿no? Y aprovechar todo el tiempo las oportunidades. Acá un poquito lo que quería resaltar con respecto al cerebro es que los niños el cerebro está estudiado que hasta los 26 años está en pleno desarrollo, ¿no? Por supuesto que el cerebro es plástico, y que todo el tiempo tiene como diferentes experiencias y por lo tanto tiene potencial permanente, pero hasta los 26 años es como que nuestra corteza prefrontal se termina de desarrollar. Bueno, imaginemos que nuestros hijos, en toda la edad hasta los 6, 7, 8, bueno, en jardín, son muy emocionales. Toda esa corteza prefrontal, que es todas esas habilidades que van teniendo de poder gestionar, de poder entender, ponerse en el lugar del otro, de poder poner en palabras eso que le pasa, eso lleva un gran tiempo de maduración, ¿no? Porque en general tienden a ser más emocionales. Entonces somos nosotros, porque además los niños aprenden con el ejemplo, un poco como decíamos, esto de
la neurona espejo está comprobado, de que no es casual, de que realmente necesitan un otro para poder modelarse, que lo decíamos un poquito. Entonces, qué importante es que de a poquito, con todas esas experiencias, nosotros le podamos dar nombre a todo eso que les va pasando, ¿no? Cuando se enojan, cuando se frustran, cuando las cosas no salen. Y esto de importante de, bueno, ¿qué pueden ir aprendiendo de todo esto? No se las podemos evitar, tienen que estar, porque es parte de su maduración, es parte de poder crecer en un montón de aspectos. Entonces, para esto tenemos que estar muy atentos. Acá quería como resaltar, creo que eran 3 puntos que me parecen claves, sobre todo en las edades hasta los 6, 7, 8 años, pero bueno, permanentemente. El desear, el esperar y el frustrarse son condiciones necesarias y fundamentales para poder desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Un poco lo dije antes. ¿Vamos a buscar que se frustran nuestros hijos? ¿Voy a ocasionar frustraciones? Claramente que no. Pero lo bueno es que no necesitamos nosotros, o sea, ellos ya se van a frustrar por un montón de cosas que les van a pasar que no les van a gustar. Que no venga el amiguito que quería, que no lo inviten, que no haya estado la comida que le gustaba el plato y que se tenga que comer algo que no le gustó, que de repente el hermanito le haya sacado el juguete, bueno, millones de situaciones, que se hayan olvidado la mochilita. La otra vez me pasó que llegábamos al jardín y uno de mis hijos se había olvidado la mochila, y nada, era todo un tema, no quería entrar al jardín porque se había olvidado la mochila. Bueno, qué importante es, ¿qué hacemos nosotros con esas frustraciones? ¿Se las evitamos? ¿Todo el tiempo se las estamos salvando? ¿O los ayudamos a que ellos puedan gestionar? Y algo que en esto me parece importante es que a veces en ese momento de frustración pretendemos que nuestros hijos resuelvan, ¿no? O sea, es como si yo les dijera a ustedes, están frustrados, y en ese momento yo digo, bueno, a ver, ¿qué puedes hacer? Es muy probable que cuando alguien está frustrado, y sobre todo los chicos que todavía no tienen desarrollado toda esa parte más racional, de poder poner en palabras, es muy probable que no sepan qué hacer. Bueno, tendremos que esperar siempre un tiempo, ser oportuno, para que después de esa frustración pueda salir un aprendizaje. A veces no nos lo dicen a nosotros, van aprendiendo ellos, a darse cuenta de que las cosas pasaron así por tal y tal cosa, ¿no? La realidad les va dando un montón de información donde ellos van tomando y van experimentando, y los va ayudando a madurar. Entonces, esto de el desear tiene una relación, como decíamos, y el esperar, muy importante en el desarrollo del lóbulo prefrontal, que es lo que decíamos de todas las habilidades más bien cognitivas de la espera. Entonces, a veces, yo inclusive lo he dicho, cuando yo voy a algún lugar y mis hijos están esperando, digo, bueno, qué buena, es una gran oportunidad para que les crezca un poquito más el lóbulo prefrontal, porque la realidad es que hoy están teniendo muy poco tiempo de espera, y de poder desear. Entonces, qué importante es poder aprovechar todos esos momentos de esperar sin tener que hacer nada. No es porque espero y los tengo que entretener, le tengo que dar algo, o porque no quiero que sufra, porque no quiero que esté triste, no quiero que se aburra, le doy la tablet, le doy el teléfono, le doy un juego, ¿no? Estamos como muchas veces más una ansiedad del adulto que darle la oportunidad al chico de que pueda gestionar. Está estudiado de que la creatividad surge entre estados de ansiedad y de aburrimiento. Imaginemos si todo el tiempo a nuestros hijos no les estamos dando esa oportunidad de que puedan frustrarse, de que puedan, nada, ver de otra perspectiva distinta. Bueno, qué pocas posibilidades están teniendo nada, de aprender un montón de situaciones que si no las tuvieran no podrían aprenderlas, ¿no? Y acá, yo en su momento me acuerdo, no sé si para el Día de la Madre, que ha surgido un montón este conejito, este ratoncito, y siempre me hizo como un poco de ruido, como que no sé si me parecía tan piola que la mamá se comiera todas las cosas de ratón y que el hijo supiera como que nada pasó y salió invicto de las trampas, por así decirlo. Bueno, acá era un poco como decir, bueno, la idea no es que seamos esta ratones que les estemos evitando. Por supuesto que algunas cosas podremos ayudar, ¿no? Acá la idea no es poner cosas a propósito, pero sí que nos ayude siempre a pensar a veces como papás, bueno, ¿realmente le estoy evitando todas las piedritas del camino? ¿Estoy realmente ayudándolo a ser un poquito más fuerte, a que realmente pueda salir adelante? Porque la realidad es que después le va a tocar un montón de situaciones frustrantes, va a tener que estar con un montón de personas que tal vez no le parezcan las más acordes, o con las que le gustaría estar, porque va a estar en el trabajo. Bueno, muchas situaciones donde qué mejor poder haber entrenado, ¿no? Esto de y haber preparado a mi hijo para el camino y no a la inversa, ¿no? Y acá me parecía un poquito, justo la otra vez escuché
a alguien que decía bueno, que su abuela era muy miedosa y que en realidad el cuento era que a esta abuela, su nieto, había recién recibido como esto había sido aviador, ¿no? Había tenido como el título, no sé cómo se dice, para poder volar, finalmente había terminado su carrera, y la abuela, que era tan miedosa, le decía, bueno, por favor, lo único que te pido es que vueles bajito y despacio, ¿no? Nos podemos imaginar, no sé qué avión sería pero un avión que vuela bajito y despacio, solo que no esté fumigando, puede ser de gran peligro para tanto el que está manejando el avión, como para cualquier persona que esté cerca de la zona. Y es un poco esto, ¿no? Yo quería hacer como la diferencia, ¿no? Si bien igual uno la lee, claramente lo puede saber, la diferencia entre proteger y sobreproteger, pero creo que nunca está de más. Proteger es cuidar a alguien, tanto sus emociones como sus necesidades físicas y afectivas, ¿no? También espirituales, poniendo siempre como las mejores intenciones en esto. Sobreproteger es como cuidar de más, es como cuando uno le echa más de agua a la planta y se termina como perdiendo esa fuerza y esa potencia para poder crecer. Bueno, a nuestros hijos muchas veces los estamos sobreprotegiendo, los estamos privando de un montón de cosas que son buenas para él y que las necesitan, ¿no? Hay un montón de ejemplos de la naturaleza que también nos sirven, ¿no? De cómo necesitan de los desafíos, los mismos cachorros, o un montón, los mismos desafíos para poder salir adelante, ¿no? Y a veces nosotros como papás, muchas veces por miedo al entorno, por a veces experiencias personales o historias personales, hace que estemos sobreprotegiendo a nuestros hijos. Y esto es un gran daño en un montón de aspectos para nuestros hijos, porque en el fondo los estamos invalidando y los estamos haciendo incapaces para poder hacer cosas que ya de por sí pueden hacer. Entonces esto siempre es una invitación que, ¿no? Yo a veces cuando me toca a veces no estar en mi casa y se quedan con mi marido, es impresionante porque además las mamás solemos sobreproteger más. De repente cosas que las mamás hacemos por nuestros hijos y cuando a veces me ha pasado de que vuelvo, y cosas que yo por ahí, che, pero no, pero sí, sí, esto lo hacía solo, ¿no? Cuando están con papá es como que hay muchas cosas que se dan mucho más naturales de que el chico lo hace solo y como que muchas veces somos las mamás las que tendemos a resolver, hacer, ¿no? Y esto a veces tiene que ver mucho con sobreprotección. Y sobre todo también conociendo un poco cada hijo. Hay chicos que tienden a ser como más sobreprotegidos y que buscan un poquito eso. Entonces tenemos que tener cuidado porque a veces por naturaleza también uno tiende a sobreproteger a ese que es el que menos necesita y que lo que más necesita es sentirse capaz, que puede probar bañarse y que se baña solo y que de repente se puede bañar en ducha y no siempre en bañadera. Bueno, y que de repente puede ayudar a mamá a lavar los platos y no se le caen todos los platos, sino que de repente va probando y se da cuenta de que puede. Bueno, imaginémonos esto en acumulación de experiencia, aunque no nos salga, aunque a veces no nos salga tan bien, es como a mí me gusta decir como que es, ¿vieron cuando uno hace cling? Tipo, ¿no? Como ese cling caja esto es como una gota para la autoestima de ese chico, es una gota de afirmación de que puedo influir en eso que me pasa. Entonces, como los animo siempre como papás a rever cómo estamos protegiendo a nuestro hijo, si le estamos como dejando ahí como ¿viste? Como el avión como sobrevolando muy por arribita, o realmente les estamos dando toda esa energía y esa fuerza para que realmente puedan de a poquito ir avanzando en los desafíos que les van a tocar a medida que crezcan, ¿no? Porque después cuando estén en primaria va a tener que ser, bueno, nada, compartir con otros nenes más grandes y que de repente alguno le quiera sacar la merienda, ¿no? Y que tenga que lidiar en el recreo, que tiene hambre, y bueno, millones de situaciones, que si tuvieron ese entrenamiento, y si lo seguimos teniendo ese entrenamiento en casa, bueno, estamos haciendo chicos más fuertes, ¿no? Más sensibles también, ¿no? No es esto de fuerte bueno, llevarme el mundo para adelante, no, todo lo contrario. Ahora ya, como estamos con el tiempo, que creo que ahí vamos muy bien, pero bueno, acá ya vamos cerrando y nos vamos como con estas ideas de cómo lo podemos ayudar de manera concreta, ¿no? Que eso es lo que creo que a todos nos interesa y que siempre uno quiere llevárselo para la casa y decir, bueno, a ver, ¿cómo ahora hago yo con mi hijo a poder ayudarlo a tolerar? Primero, como que quede esto de, che, qué bueno. La frustración es buenísima, que todos por ahí más o menos la sabemos, pero nadie la verdad le divierte mucho gestionar la frustración. Entonces, bueno, ver de todos los beneficios que tiene que nuestros hijos aprendan a gestionar la frustración, ¿sí?
Entonces, esto de primero contar con la realidad. ¿Y a qué me refiero con contar con la realidad? La realidad ordena. Si de repente este amiguito tiene un juguete que no es mío y yo se lo quiero sacar, bueno, ese juguete no es mío y tendré que tolerar, no por eso le voy a ir a comprar un juguetito en el kiosco de al lado, aunque lo pueda hacer, ¿no? O sea, y así pensemos en un montón de situaciones, ¿no? Es que mi hermanito le pasó tal cosa, bueno, y como nos da pena, así que bueno, a vos te doy el huevo Kinder, ¿no? Como que queremos compensar cosas que en realidad no son necesarias. La realidad ya de por sí es muy educativa, entonces contar con esa realidad particular, ¿no? Que le toque a cada uno y cada tanto mirar si la realidad me está diciendo algo y yo tal vez la estoy obviando y estoy pasando por encima. Hablar del fracaso en casa con naturalidad, que las cosas por ahí no nos salen, ¿sí? Somos mucho más pro, por así decir, del proceso que del resultado. Y muchas veces a mamá tampoco, a mí mil de veces me pasa que me frustro y que las cosas no me salen y que mis hijos lo ven y lo ven en mi cara y me lo hacen saber. Bueno, nada, con naturalidad, mil veces que me va a pasar que no sé, pero ahora no me quedo yo tirada en el piso o con mala cara todo el día por esa frustración que me pasó, ¿no? Qué importante es esto de cómo nos ven ellos también ante esas situaciones de frustración diaria, que tenemos muchas, ¿no? Que problemas en el trabajo, que tal compañero, bueno, nos podemos imaginar muchísimas situaciones que realmente uno también las vive y que también las tiene que, nada, naturalizar, no podemos exagerar y por eso que se nos caiga el mundo. Las expectativas y normalizar los enojos y frustraciones en los chicos. Es normal que los chicos se enojen y es necesario que los chicos se frustren. También es necesario que los chicos se enojen porque tienen que aprender, como decíamos un poco en las filminas anteriores, esto de esa emoción la valido y después la ordeno. Sí, el enojo es bueno, porque eso nos demuestra de que hay cosas que no me gustan, de que no estoy de acuerdo, de que de repente no es lo mismo esto que esto, ¿no? O sea, el enojo es muy saludable cuando es también, digamos, moderado y ordenado. Así igual con las frustraciones. Y sobre todo cuando son chicos, como hablábamos de que el cerebro todavía no está desarrollado y es mucho más emocional, bueno, ante una mínima cosa que a uno le parece, pero ¿cómo te vas a frustrar? O sea, ¿cómo te vas a enojar por eso? ¿Cómo te vas a frustrar por esto? Bueno, para el chiquito lo ve como un mundo. Aprovechar las experiencias negativas para aprender. Entonces, esto, como un poco decía, cuando una vez que se fue la frustración, se fue ese enojo, esa rabia, bueno, ¿qué experiencia aprendiste de esto? Esto no es para hacerlo siempre, ¿no? Y depende mucho del chico, pero por ahí cada tanto podemos tener un poquito más este modo aprendizaje y no después, no, porque no te podés enojar así, no te puedes frustrar, no puedes... No, salgamos un poco de eso, porque en definitiva sí se puede, ahora hay que ver qué hacemos con eso, ¿no? Conocer nuestros sí y nuestros no. ¿A qué me refiero con esto? Que nuestros hijos sepan, no cuando les estamos necesariamente diciendo no, pero que sepan de que va a haber muchas veces que les vamos a decir que no. A mí, o sea, esto me vino bien porque justo hace poquito me pasó con una de mis hijas, que nada, le tuve que decir que no por un programa que no me parecía, que no nos parecía con su papá, de que lo haga, y ella estaba como un poco indignada, como ¿cómo que no? O sea, lo veía como obvio de que era así. Por supuesto se enojó, se frustró porque obviamente no estaba de acuerdo. Después de unos días, ¿no? Pudimos hablar de este tema y como que hubo que aclarar esto. Quiero que sepas de que en tu educación, ¿no? Mientras estés con mamá y papá, va a haber muchas veces que mamá te diga que no y que papá te diga que no. Y hay razones de por qué no. A veces las podremos explicar, habrá veces que no. Pero qué importante, así como muchas veces te decimos que sí, que en general no registran nuestros sí, registran más nuestros no, va a haber muchas veces que te vamos a decir que no. Y no pasa nada. Y también tenemos que nosotros aprovechar cuando son chiquitos de que les decimos que no, se enojan, se frustran, pero todavía podemos como, nada, acompañarlos un montón, ¿viste? No es que se quedan enojados una semana, no, son chiquitos, se enojan un ratito y después se les pasa. Entonces aprovechemos, porque si no entrenamos nuestros no cuando son chiquitos, no los podemos entrenar cuando son adolescentes, porque ahí estamos con un problema un poquito mayor, ¿sí? Bueno, el manejar expectativas, siempre, ¿no? Como que a veces también tiene que ver a veces con esta falta de realidad. Promover una cultura del esfuerzo, ¿qué podés hacer para conseguir esto? Y esto de la cultura del esfuerzo es, ¿vieron? Cuando los chicos están como muy demandantes, ay, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Cuando los chicos están muy demandantes, hagámonos una pregunta como que esto de que por qué le digo que no y se frustra y se enoja todo el tiempo? Bueno, por ahí tal vez porque está como muy regalado, o sea, como que lo tiene todo muy fácil,
¿no? Entonces, por ahí tal vez, che, ¿qué tal la cultura del esfuerzo? ¿Está ayudando un poquito en casa? ¿Está colaborando para que algunas cosas pasen? Y esto créanme que desde los 4 años, 3, los chicos pueden colaborar en un montón de cosas dentro de casa, ¿no? Después hay que ponerse a pensar un poquito, pero pueden colaborar un montón. Y esto de que siempre esté como esto de te quiero, ¿no? Los chicos suelen tener un pensamiento muy concreto, lo digo siempre, pero es como que de dos variables, ¿no? Desde mamá está mucho con un hermano, o este hermano que es chiquito está mucho con este hermano, por ende lo quiere más a esto. Y sacan conclusiones falsas. Entonces, siempre recalcar, te quiero, pero es hora de dormir. Como que no tiene nada que ver con que te esté diciendo que te vayas a dormir con que no te quiero, o que te apague la tele con no te quiero. Eso como para a veces tenerlo en cuenta. Y un poco lo decíamos, esto de la autonomía, el que pueden influir en lo que les pasa, pueden hacer muchas cosas los chicos. Démosle oportunidades, no para que las cosas les salgan bien, oportunidades para que inclusive las cosas les salgan mal y que puedan gestionar cuando les salen mal y que puedan aprender de eso que les sale mal. Brindar oportunidades y acá ordenar su ropa, aunque no la dejen muy ordenadita, preparar su mochila para el día anterior, ¿no? Poner su merienda, bueno, tantas cositas, detalles que a veces estamos como padres haciendo de más. Y no centrarnos en el esfuerzo, nos centramos en el esfuerzo y no en el resultado. Y conociendo a nuestro hijo, acá ya vamos como un poquito cerrando, pero es esto del temperamento cuenta. Hay chicos que tienen más tendencia a frustrarse, ¿no? Porque son más irascibles, porque a veces inclusive son más sensibles, entonces todo les parece un mundo, entonces algo no les sale, ¿no? Un chiquito que de repente se larga a andar en bicicleta, se cae una vez y ya está, no se quiere subir más a la bicicleta. Bueno, ese chico necesita, y a otro que se cae, se golpea y uno ve que se hizo, no sé, se hizo un raspón enorme y sin embargo se vuelve a subir y persevera y a la semana está andando solo. Bueno, ese chiquito que se cayó, que no se quiso volver a subir, bueno, necesita muchas situaciones, o sea, no se las evitemos, ¿no? No es como que pongamos, bueno, pobrecito, es que no puede, viste que él es más chiquito y no le da. No, todo lo contrario, es un chiquito que necesita un poquito más de acompañamiento, pero necesita enfrentarse a estas situaciones para poder ir gestionándolas, nada, mientras es chiquito y está acompañado de mamá y papá, o que aquel adulto que lo pueda acompañar. Y a veces esto de que, bueno, de que a veces la misma frustración puede generar en algunos chicos mucha ira, mucho enojo, a veces la evitación, como por temor, no, mejor no, ¿no? Esto que decía un poco del chiquito que no se sube a la bici, entonces prefieren y que se quedan en una situación muy cómoda. Y si encima tenemos un papá y una mamá sobreprotectores, imaginémonos que este chiquito lo estamos como criando en una cajita de cristal, ¿no? Y esto no es bueno, no es bueno. Y a veces la tristeza, también como cuando se frustran, es como que no quiero volver a intentar, no voy a poder, y se quedan como con cierta sensación nada, de más de tristeza. Y por último, esto de gestionar y aceptar las limitaciones también de los otros, ¿no? Como que a veces también que aprendan, o sea, esto de gestionar y aceptar las limitaciones y errores del otro, también tiene que ver con nosotros, que ellos también acepten muchas veces cuando la seño me reta por algo que yo no tuve nada que ver. Bueno, sí, gordo, te entiendo, ¿no? Hacemos como un poco lo mismo. La verdad que sí, que qué feo que te reten por algo que no te hiciste nada que ver. Pero bueno, habrá tenido la seño, no habrá visto bien, y bueno, cosas que pasan, pero no hacemos, o sea, que ellos también aprendan a tolerar el error del otro, ¿no? Cuando, no sé, cuando mi papá también me reta por algo que no tuve nada que ver, cuando cocinaron aquello que no me gustó, ¿no? Que son ya cosas externas que no necesariamente dependen de mí. Qué importante es que también a nuestros hijos los vayamos ayudando a, bueno, a sobredimensionar con su justa medida todas estas falencias, limitaciones, errores también que va a haber muchas veces, ¿no? Cuando este hermano me molesta y yo quiero, lo primero que quiero hacer es ir a pegarle. No podemos perder de vista todas esas oportunidades de descubrir y aprender de esos momentos, ¿no? Sobre todo de las frustraciones que irán ayudando cada día a nuestros hijos a ser un poco más fuertes y en consecuencia, como decía, un poco más libres también, ¿no? Porque habrán ido aprendiendo a gestionar mejor todas las situaciones no tan agradables. Y acá era un poco esto para cerrar, de que, digamos, no preparemos el camino para nuestro hijo, sino en definitiva esto de preparar el hijo para el camino, que obviamente es un poquito más complejo, pero a la larga da mejores resultados. Así que bueno, animarlos a que la frustración sea parte de la educación de los hijos y que no la evitemos, sino que la aprovechemos y veamos todos los beneficios que desde muy chiquitos puede aportar a la familia y, bueno, y en especial a nuestros hijos.